bienvenidos a esta última sesión de nuestro seminario permanente de propiedad intelectual. En esta ocasión se va a hablar acerca de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la Ley General de Bibliotecas y los derechos de autor. Para ello, pues le damos la bienvenida a dos ponentes, el doctor Eduardo de la Parra y Felipe Santarrita, que van a hablar en ese orden. Entonces, los vamos a presentar conforme van a hacer uso de la palabra. Pues también saludamos al doctor Rafael Pérez Miranda, coordinador también de este seminario, que nos sigue de forma remota, y pues aquí presentes también el doctor Manuel Becerra, la maestra Carmen Arteaga. El doctor Eduardo de la Parra es abogado especializado en entretenimiento y derechos de autor. Tiene más de 20 años de experiencia y más de 40 largometrajes como asesor jurídico, además de que ha llevado innumerables litigios en la materia y es el abogado de derechos de autor con más asuntos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es árbitro permanente del Tribunal de Arbitraje Audiovisual Ibermedia. Es socio fundador del despacho de Raparra y Asociados, especializado en derechos de autor, entretenimiento y medios de comunicación. Prestó sus servicios en la División de Oposición de Marcas de la Oficina de Armonización para el Mercado Interior de la Unión Europea, y asimismo ha sido investigador del Intellectual Property Rights Helpdesk de la Unión Europea y es perito autorizado en Derecho Autoral Mexicano ante los tribunales de Madrid. Es doctor en Derecho con mención honorífica por este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cuenta con maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante, España, y realizó estudios de posgrado de Derechos de Autor y Derechos Conexos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, además de una especialización en Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad Panamericana, y es licenciado en Derecho con mención honorífica también por la Facultad de Derecho de esta universidad. Ha sido profesor de Propiedad Intelectual desde hace más de 16 años en el posgrado de licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en la Universidad Panamericana, en el Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia y el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es autor de varios libros que tienen que ver con esta especialidad, y ha sido galardonado por la Academia Mexicana de Ciencias, por el Instituto Nacional de Derechos de Autor, la Asociación de Derechos Intelectuales en Argentina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Secretaría de Gobernación, la Asociación de Enseñanza e Investigación del Derecho de Autor en España, entre otras cosas. Eduardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para compartir el día de hoy acerca de esta importante decisión. La palabra es tuya. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias al instituto y al seminario. Es un gusto estar otra vez aquí platicando y discutiendo estos temas tan interesantes en el seminario permanente. Y pues bien, lo que les voy a platicar el día de hoy en cuanto a la Ley General de Bibliotecas y los asuntos sobre su inconstitucionalidad que se resolvieron en la Suprema Corte, va a seguir el siguiente orden. Una brevísima introducción a la figura del depósito legal para comprender qué es esta figura, qué derechos humanos la sustentan, cuál era el marco jurídico del depósito legal antes de esta ley de 2021 y posteriormente cómo se desarrollaron los litigios llegando a los criterios de la Suprema Corte. Bien, el depósito legal es una figura antiquísima, data de siglos atrás, y tiene como propósito fundamental la preservación de la cultura. Es una figura por virtud de la cual se donan, ya sea en forma voluntaria o en forma obligatoria, ejemplares de libros para que consten en bibliotecas y se puedan consultar por futuras generaciones. ¿Cuál derecho humano está detrás? Pues principalmente el derecho a la cultura. Preservación de la cultura es lo que le da sustento a esta figura. No voy a meterme a analizar a fondo la regulación del depósito legal en México. Tenemos una primera normativa nacional en 1821, recién independizados, son las primeras cosas que hicimos fue regular el depósito legal, pero sí me voy a referir al decreto de 1991, que es el que rigió hasta esta Ley General de Bibliotecas. Este decreto de 1991 aplicaba primordial y esencialmente a libros. Se tenían que entregar ejemplares de libros a las bibliotecas depositarias con fines de constancia, y aplicaba en menor medida a otros materiales educativos, grabaciones sonoras principalmente. ¿Qué sucede? Pues el depósito legal ha funcionado muy bien. La gran mayoría de editores de libros desde esa fecha y antes
entregan sus ejemplares aquí a la Biblioteca Nacional de la UNAM, a la Biblioteca del Congreso, sin mayor problema. Y también hay que contextualizar en 1991 cómo operaban las bibliotecas y cómo se hacían de ejemplares de libros. Las bibliotecas, recuerden que estamos todavía en etapa analógica, 1991 no tenemos internet, no teníamos tanta digitalización, entonces la forma en la que las bibliotecas se hacían de su acervo principalmente era por compra de ejemplares editoriales. Y muchos de los que nos escuchan son conocedores del derecho de autor, saben que realizada la primera venta del ejemplar físico, agota el derecho de distribución. Entonces, en el momento en que una biblioteca compraba ejemplares físicos, los podía prestar públicamente, sin contraprestación alguna, los podía vender, los podía destruir, los podía donar, manejar sus descartes, y no había mayor problema. El autor estaba remunerada, la editorial estaba remunerada por la compraventa de los ejemplares. Es más, las bibliotecas eran grandes clientes de las editoriales. Conforme va avanzando la era digital y se da el fenómeno del ebook o libro electrónico, tenemos la cuestión de que muchas bibliotecas empiezan a digitalizar acervos y a adquirir ejemplares digitales de las editoriales. ¿Pero cómo los adquieren? Pues precisamente porque no son ejemplares físicos, ya no es a través de un contrato de compraventa, es a través de una licencia. Se trata de materiales electrónicos que son licenciados a las bibliotecas para poderlos poner a disposición de sus clientes. Entonces, ¿cuál es la fuente de ingreso? El licenciamiento del material electrónico. ¿Y cuál es el derecho de autor que está involucrado, además del derecho de reproducción digital? Principalmente el derecho de comunicación pública en modalidad de puesta a disposición. Entonces, la puesta a disposición es actualmente la principal forma de ingresos de autores y editoriales en cuanto a la comercialización de sus obras. Dicho esto, en 2021 se publica esta Ley General de Bibliotecas, una ley paradigmática, ejemplar en muchísimos aspectos. Por primera vez coordina la red y el sistema general de bibliotecas públicas. Hay muchas cosas loables que decir de esta ley, pero generó un problema o varios problemas particulares en el ámbito de los derechos de autor y de los derechos conexos. En primer lugar, aplica la figura del depósito legal no solo a los libros como tradicionalmente venían haciéndose, sino la obligación la extiende a todo productor de cualquier contenido audiovisual, películas, series de televisión, etcétera, y a cualquier productor de fonogramas. Entonces, amplía el ámbito de sujetos obligados y sujetos que tradicionalmente no están obligados a entregar las obras en depósito legal, como los productores audiovisuales, los productores de fonogramas, quedan vinculados por la ley. Y no solo eso, quedan vinculados por la ley a entregar todos sus materiales, incluso en formato digital. Entonces, este es un primer gran problema, la ampliación de sujetos obligados. Y el segundo gran problema, que la ley no era muy clara, pero sí podía interpretarse, dar a entender que las bibliotecas estaban facultadas a decidir por ellas mismas y sin intervención de los titulares de derechos sobre la consulta pública de los materiales, incluyendo los materiales electrónicos. Les voy a leer los artículos que fueron más impugnados. En primer lugar, tenemos el artículo 38. Cada uno de los repositorios del depósito legal, paréntesis, el depósito legal aplica como bibliotecas depositarias a la Biblioteca Nacional de la UNAM, a la Biblioteca del Congreso de la Unión y a la Biblioteca Nacional José Vasconcelos. Son las tres instituciones a las que se les debe entregar la obra. Cada uno de los repositorios del depósito legal establecerá sus políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública, estando facultades a que estas bibliotecas establezcan sus políticas de consulta pública con base en las disposiciones aplicables. Y esta frasecita es importante. El artículo 39. Los materiales a que se refiere el artículo 37, es decir, los que son sujetos a depósito legal, se entregarán dentro de los 60 días naturales
siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones que deberán ser integradas tan pronto sean puestas en circulación. Y finalmente, hay otro artículo que integra este sistema normativo, que es el sexto. Hay otros más, pero estos son los más relevantes. Los usuarios de las bibliotecas públicas harán uso de los servicios bibliotecarios sin más límite. Vean cómo estoy diciendo, el único límite que tiene esto, sin más límite que los establecidos en las disposiciones reglamentarias sobre consulta de acervos y visita pública. Los responsables de las bibliotecas públicas en ningún caso podrán condicionar el acceso a dichos servicios con independencia del uso que cada usuario haga de la información a la que tenga acceso. Bueno, estas normas así tan amplias daban lugar a una interpretación de las bibliotecas. Solo los documentos que se les dan o los materiales que se les dan en el depósito legal los pueden poner a consulta pública conforme a las disposiciones reglamentarias que ellas mismas se otorguen en sus políticas, las cuales van a ser la única limitación. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de estas disposiciones? Pues brincan infinidad de titulares de derechos. Autores, hubo muchos amparos de autores como personas físicas, editoriales de libros, productores de fonogramas, que ahora cada track que produzcan tienen que entregarlo en digital a las bibliotecas depositarias, productores audiovisuales y además con este tema del artículo 39, dentro de los 60 días terminada su producción. Bueno, imagínense una serie de televisión, una película, que su producción la terminan en un día y a veces se estrenan meses o hasta años posteriormente, tienen fechas de estreno. Y aquí no, hay la obligación de entregar el material antes de incluso del estreno de muchas obras, con la posibilidad de que las bibliotecas las puedan poner para consulta pública en su acervo, y con un agravante, el tema del derecho moral de divulgación, porque recuerden, el autor puede decidir si su obra se hace el conocimiento público y de qué forma, en qué fechas. Puede ser una de las formas de ejercer este derecho de divulgación. Entonces, esto es lo que ocasiona todo el problema. Y un tema adicional. Se establece que los materiales deben entregarse en condiciones óptimas para que se realice la consulta pública en las bibliotecas, lo cual muchos lo interpretaron, e incluso parte de los ministros de la Suprema Corte, como debes entregar tus documentos o tus materiales electrónicos sin medidas tecnológicas de protección. Si una editorial tradicionalmente sus ebooks por licenciamiento les pone candados anticopias, límites a la reproducción, una serie de medidas tecnológicas, aquí la ley puede interpretarse en el sentido de no, entregas el archivo digital pleno para que pueda reproducirse, pueda comunicarse y no haya esta cuestión. Evidentemente, esta no era la intención del legislador en la Ley General de Bibliotecas, pero el efecto que podían producir las normas fueron estas. Ahora, ¿qué sucedieron? Fueron más de 100 amparos, para que se den una idea de la conmoción que generó esto. Y debo decir también, en aras de la transparencia y la imparcialidad, que yo tramité una buena parte de ellos. Yo fui abogado patrono para que quede debidamente asentado. ¿Qué sucedió en la primera instancia en estos amparos indirectos? Pues, bueno, tuvimos a grandes rasgos 4 tipos de resoluciones. Un primer tipo de resoluciones de los jueces de distrito eran sobreseimiento por falta de interés jurídico. Ya ven que luego nuestros jueces a la primera les gusta sobreseer, uno nada más estornuda ya sobreseimiento. Entonces, sobreseimiento por falta de interés jurídico. Y ahí algunos se inventaron algunas cosas, confundían a las editoras musicales con los productores de fonogramas y bueno. Segundo tipo de resolución, sobreseimiento por heteroaplicatividad. Varios jueces dijeron que la norma no era autoaplicativa, sino que se debía impugnar hasta que hubiera un primer acto de aplicación. Paréntesis, prácticamente todos los sobreseimientos fueron revocados en revisión por los tribunales colegiados, lo cual creo que no habla muy bien de nuestros jueces de distrito que no dictaron sobreseimientos muy fuertes, y fueron la mayoría de los juicios. Tercer tipo de resolución, negativa de amparo, y esta es la más interesante, pero negativa de amparo otorgando la razón a los titulares de derechos de propiedad intelectual.
Ustedes dirán, ah, caray, ¿cómo? Si están pidiendo un amparo y les niegan el amparo y les dan la razón. Sí, fue muy sencillo. En este tipo de asuntos, los jueces de distrito dijeron, la redacción de la ley está mal y puede tener vicios de inconstitucionalidad. Entonces vamos a corregirla por interpretación conforme. En materia constitucional, cuando una ley puede estar afectada de inconstitucionalidad, la primera labor del intérprete es tratar de salvar la ley, tener una deferencia con el legislador. Entonces, si puedes darle una interpretación que sea acorde con la Constitución, pues no la declaras inconstitucional, mejor haces una interpretación conforme a la Constitución y evitas la nulidad de la norma y dejar un vacío legislativo, que sería lo que hubiera sucedido en el depósito legal si se hubiera declarado por estos jueces el amparo. Y entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, si bien expresamente la Ley General de Bibliotecas no trae salvaguarda para los derechos de autor, de la exposición de motivos de la ley y de esta frasecita del artículo 38, conforme a las disposiciones aplicables, debe interpretarse que dentro de las disposiciones aplicables está la Ley Federal del Derecho de Autor. Como consecuencia, no se puede poner a disposición los materiales objeto de depósito legal sin autorización de los titulares de derechos y no se les puede exigir que lo entreguen sin medidas tecnológicas de protección. Entonces, esa es la interpretación que debe hacerse de la ley. Ahora, interpretando así la ley, pues titular de derechos, la ley no viola tus derechos, te los está salvaguardando y por lo tanto te niego el amparo. La norma no es inconstitucional y no te otorgo el amparo porque de una interpretación conforme se están salvaguardando tus derechos de autor y conexos y por lo tanto, si las bibliotecas depositarias quieren poner a disposición del público estos acervos, deben acordarlo contigo. Cuarto tipo de resoluciones, amparo liso y llano. Hubieron por ahí un par de jueces, no, como 3 jueces, que sí declararon, no, esto no se puede resolver por interpretación conforme, la norma es inconstitucional, otorgo el amparo. Esto fue la primera instancia. Los asuntos llegan a la Suprema Corte en el recurso de revisión y llegan a las salas, se radican en las salas, primera y segunda sala. La segunda sala es la primera sala que va a resolver los asuntos, la primera en pronunciarse sobre estos amparos. ¿Y cuál fue el criterio de la segunda sala? El de la interpretación conforme. Los derechos de autor no solo están protegidos por la ley, sino por la Constitución, los tratados internacionales. Existe un derecho de puesta a disposición, existe la posibilidad de poner medidas tecnológicas de protección, pero el legislador no quiso vulnerar los derechos de autor. La norma debe interpretarse en el sentido de que no quedan vulnerados los derechos de autor, se requiere la licencia por parte de los titulares de derechos y que los materiales pueden entregarse con medidas tecnológicas de protección. Este criterio de la segunda sala, al haberse adoptado, y además en el tema del derecho de divulgación, lo que resuelve la segunda sala es, bueno, el artículo 39 habla de 60 días a partir de la edición o producción. Pero esos 60 días deben interpretarse más bien como 60 días contados a partir de la entrada en circulación. Es decir, cuando la obra ya se haya publicado, para que no se viole el derecho de divulgación. Incluso hay muchos opinan, y yo me sumaría a esa corriente, de que ya la Corte hizo un esfuerzo interpretativo muy fuerte, porque la propia norma claramente distingue que es edición y publicación en la mayoría de los casos, edición y producción y publicación para las publicaciones periódicas. Pero bueno, con eso salva. Al ser unanimidad de 5 ministros y al tener el nuevo sistema de precedentes judiciales, el primer caso genera jurisprudencia. Jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales inferiores. Pero además, la segunda sala resolvería otros 4 casos adicionales en los que se pronunciaría en el mismo sentido. Entonces, tenemos jurisprudencia definida de la segunda sala en este sentido. Hay interpretación conforme, no se afectan a los titulares de derechos, la propia exposición de motivos habla de que se deberían de respetar los derechos de autor y conexos, entonces así se resuelve. En primera sala sucedió algo diferente. En primera sala se discutió después y en una misma sesión se presentaron 2 proyectos de sentencia con diferente sentido.
Por un lado, la ministra Ríos Farjat presentó un proyecto de sentencia muy alineado a lo que ya había resuelto la segunda sala, una interpretación conforme, claro, en este caso con aspectos bien relevantes sobre la interpretación del TEMEC, explicando por qué TEMEC, TIPAT, Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, Convenio de Berna, son tratados que forman parte del parámetro de regularidad constitucional, es decir, tratados que protegen derechos humanos y tienen rango constitucional conforme al primero constitucional. Era algo muy interesante la argumentación del proyecto de la ministra Ríos Farjat. Y la ministra Piña Hernández presentó un proyecto diferente donde decía, esto no se puede salvar con interpretación conforme. Aquí hay un tema de seguridad jurídica, fue lo que determinó el proyecto de la ministra Piña, donde al darle a las bibliotecas estas facultades tan amplias de decidir y al no incluir una salvaguarda expresa de los derechos de autor, también protegidos por derechos humanos por este parámetro de regularidad constitucional, se afecta seriamente la seguridad jurídica en un tema de derechos humanos. Entonces, por lo tanto, el proyecto de la ministra Piña era que se declarara inconstitucional la ley y, por lo tanto, se otorgara el amparo. En la sesión de la primera sala, terminó prevaleciendo el criterio de la ministra Piña. Fueron 3 votos a favor y 2 en contra del proyecto de la ministra Piña, y 3 votos en contra y 2 a favor del proyecto de la ministra Ríos Farjat. Entonces, el criterio de primera sala es la norma resulta inconstitucional y se otorga el amparo. Pero otra vez regresamos al tema de los precedentes. Tenemos una votación de 3 votos contra 2. Eso no es apto para constituir jurisprudencia. Entonces, esos quedaron como casos aislados. Siguiendo el criterio de la ministra Ríos Farjat, semanas después, el ministro González Alcántara Carracar, quien fuera investigador de este instituto, presenta un proyecto de sentencia en ese mismo tenor, muy similar al de la segunda sala, y pide que se suba a pleno. Entonces ahí está ese proyecto en el pleno para que el pleno defina. Y el día de hoy sucedió algo también muy interesante. En primera sala se resolvió, bueno, no se resolvió, se listó y se discutió otro asunto de Ley General de Bibliotecas, pero planteado de una forma muy peculiar, donde no se involucraban derechos de propiedad intelectual. Por ahí un colega decía, no, pues este fue un amparo más como de abogado old fashion, que dijo que se violaba los principios constitucionales en materia tributaria, porque lo que pedía en el amparo era, pues, entregar el depósito legal, ejemplares de libros, es un tributo al Estado, y entonces no se cumple con la proporcionalidad y todas estas cuestiones que hay en materia fiscal, y además argumentaba que se violaba el 5º constitucional, porque, o sea, hay que entregar 6 ejemplares y eso es mucho. Las editoriales van a gastar mucho dinero en entregar 6 ejemplares que podrían vender. Entonces, una carga desproporcionada. Hoy se discutió un proyecto sobre este amparo muy peculiar que venía con argumentación diferente al resto de amparos, y el proyecto del ministro Pardo Rebolledo era otorgar el amparo, no por la cuestión fiscal, donde declaró infundados. Dijo, no, a ver, esto no contribuye al erario ni al gasto público, etcétera, no es una cuestión fiscal, pero sí es desproporcionado. Y el proyecto hacía un análisis de las diversas leyes de depósito legal a lo largo del mundo, llegando a la conclusión de que la mayoría de leyes piden solo 2 ejemplares. O incluso hay leyes que contemplan la posibilidad de la entrega virtual, sin tener que entregar ejemplares por redes digitales. Y entonces el proyecto del ministro Pardo decía, a ver, el depósito legal sí busca una finalidad constitucionalmente válida, entonces pasa el test de idoneidad de la proporcionalidad, pero al llegar a la etapa de necesidad, dice, era el medio menos gravoso para lograr ese fin de preservación de la cultura, y el proyecto del ministro Pardo decía, pues no, porque con la misma finalidad de preservación de la cultura se puede cumplir sin tener que entregar 6 ejemplares, que efectivamente, según el proyecto del ministro Pardo, son muy gravosos. Y ponía de ejemplo lo que se legisló en otros países. Quién sabe cómo ha estado la discusión entre los ministros, solo quienes están en la Suprema Corte sabrán, pero se decidió que ese asunto se turne al Pleno también. Entonces, eventualmente se discutirá en Pleno. Pero lo más probable es que el Pleno no llegue a pronunciarse sobre esto,
porque ya se aprobaron reformas a la Ley General de Bibliotecas. Ya se aprobaron por el Senado. En términos generales, Cámara de Diputados las ha aceptado, solo pidió cambios en un artículo transitorio. ¿Y qué es lo que hacen estas reformas? Pues retoman lo que fue la materia de los amparos. De entrada excluyen a la mayoría de contenidos audiovisuales y fonográficos, al decir, aquellos que tengan fines de esparcimiento no son materia de depósito legal. Pues ya con eso los productores de series de televisión, de películas, se quedaron más tranquilos, porque entonces lo que va a ser materia de depósito legal son principalmente materiales educativos de relevancia cultural, no en general las obras con fines de esparcimiento. Se hace la salvaguarda expresa de los derechos de autor, se hace la salvaguarda de las medidas tecnológicas de protección, y con esto se acotan, se resuelven legislativamente muchos de los defectos que traía la ley y que fue lo que ocasionaron estos amparos. Pues bien, con esto concluyo mi primera intervención y estaré atento a las preguntas, respuestas, inquietudes que pudieran generarse. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a escuchar a Felipe Santarrita. Me voy a permitir leer una breve síntesis de su currículum. Felipe de Jesús Santarrita Nava es abogado, además de la práctica profesional privada como litigante en las materias bancaria, mercantil y contencioso administrativa. Ha sido asesor jurídico en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y en la Financiera Nacional de Desarrollo, así como en el Canal 22 y en el Fondo de Cultura Económica, en donde también fue jefe del Departamento de Derechos de Autor. Estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, cuya tesis de grado obtuvo el premio a la mejor tesis de licenciatura en materia de derechos de autor, en este caso otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Asimismo, cuenta con la especialidad en argumentación jurídica en el ITAM y actualmente cursa estudios de maestría en filosofía aplicada. Ha participado en la coordinación de la revista jurídica Praxis e impartido diversas ponencias sobre derechos de autor. Actualmente es coordinador de derechos de autor en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Gracias, Felipe, por aceptar nuestra invitación. Adelante con tu exposición. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco al Seminario Permanente de Propiedad Intelectual y a los interesados en el tema que están aquí, a la doctora Carmen Arteaga la invitación, al doctor Manuel Becerra, a todos los presentes les agradezco mucho su atención, al doctor Eduardo de la Parra, desde luego, la exposición tan clara sobre estos asuntos que en realidad son muy complejos, ¿no? Y que tiene información desde luego de primera mano por haber intervenido directamente en ellos, lo cual nos ayuda a clarificar los argumentos que en este caso yo les voy a exponer. Lo que preparé para platicarles el día de hoy en realidad excede mi tiempo de participación, porque yo lo que hice fue tomar los 3 amparos en revisión que Eduardo ya mencionó, que de los que conoció la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a hacer comentarios en torno a estos fallos que ya fueron debidamente expuestos. Y pues si existen dudas vamos atacándolas, ¿no? Estamos claros en la importancia del depósito legal. Creo que eso no es un asunto que sea materia de controversia en este punto. Es claro que se trata de una regulación antiquísima, como dijo Eduardo. Es claro que la norma de 1991 ya contemplaba algunos o varios de los aspectos que la Ley General de Bibliotecas contempla, pero no con la misma especificidad y desde luego no con la misma técnica legislativa, ¿no? Aquel fue un decreto del Congreso de la Unión emitido con base en el 72 constitucional, es decir, un decreto a secas, que establecía la obligación de editores y productores, ¿no? Naturalmente evidentemente no se trata más bien se trata de un nuevo acto legislativo, no está puesto en duda eso, pero sí siento que la obligación del depósito legal, más allá de los sujetos que incorporó la Ley General de Bibliotecas, en esencia es la misma.
tengamos presente que hablamos de la misma obligación con particularidades nuevas que la convierten en un nuevo acto legislativo, ¿no? Entonces, estamos aquí para platicar yo diría que de una aparente colisión de derechos, y explicaré más adelante por qué el calificativo de aparente, que deriva precisamente de lo que Eduardo comentaba sobre la interpretación conforme, ¿no? Hablamos de 3 amparos en revisión, en uno de ellos con características muy sui generis, el 106/2022. Bueno, la Corte el juez de distrito, perdón, hace una interpretación conforme que la Corte retoma. Básicamente lo que la Corte retoma de los jueces de distrito en esta supuesta interpretación conforme es la norma actual, la Ley General de Bibliotecas, interpretada sistemáticamente en relación con la Ley Federal del Derecho de Autor, es constitucional. No violenta los derechos de los autores, pero solo vista de esa manera. Y creo que eso es lo más relevante de estos fallos que han constituido jurisprudencia por precedentes. Creo que eso es lo más relevante, porque, como bien explicó el doctor de la Parra, se trata de amparos en revisión que no recibieron protección constitucional y que en la secuela procesal que yo pude revisar, hubieron varias omisiones en relación con argumentos no atendidos, me parece, y hubo varios argumentos atendidos, pero entendidos de una manera distinta. Eso ocurre con los jueces de distrito, en menor medida con los magistrados de circuito, pero eso ocurre, ¿no? Tienen una especial relevancia hermenéutica estos fallos. ¿Por qué? Los jueces de distrito confrontaron la norma, la Ley General de Bibliotecas, principalmente voy a aludir a los artículos 37 y 38, interpretaron estas normas en conjunción con la Ley Federal del Derecho de Autor. Se trata de 2 normas de igual jerarquía. Se trata de 2 normas que no fueron contrastadas con el texto constitucional. En consecuencia, en alguno de los fallos, la Corte dice es que los jueces de distrito en realidad no hicieron una interpretación conforme con el texto constitucional. Es decir, no hicieron una interpretación adecuadora con el texto constitucional para salvaguardar su constitucionalidad. En realidad lo que hicieron fue una interpretación sistemática de 2 normas con la misma jerarquía, ¿no? En consecuencia, si hay o no una interpretación conforme, si hay una interpretación sistemática, se salva la constitucionalidad de la norma y lo que procede es no otorgar el amparo, porque no se puede otorgar un amparo respecto de un acto que no violenta el texto constitucional. Esto me parece a mí muy relevante, ¿no? ¿Qué pasa con la interpretación sistemática? Que creo que es lo que resulta relevante en este caso, ¿no? La expresión conforme a las disposiciones aplicables que se encuentra en la Ley General de Bibliotecas nos obliga a nosotros como juristas y al operador jurídico, lo obliga al aplicador de la ley, lo obliga a conocer el campo del derecho, el contexto jurídico en el que se está aplicando la norma. Es decir, nos impone una carga a nosotros para saber cuáles son esas disposiciones aplicables, ¿no? Sabrán que el jurista italiano Riccardo Guastini nos habla sobre la interpretación sistemática y quiero aludir a él específicamente porque él define a esta interpretación como la deducción de significado y sentido de una disposición normativa derivado de su colocación en un conjunto más grande, que es en este caso un sistema jurídico o en este caso más bien sería un subsistema jurídico dada la especialidad de la materia, de modo que la norma no se interprete de manera aislada sino en su contexto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una interpretación sistemática? Evitar antinomias. En este caso la antinomia claramente era la interpretación de la Ley General de Bibliotecas en el sentido de una transgresión directa a los derechos
de autor, a los derechos patrimoniales, incluso morales, de los titulares, ¿no? Algo que he observado en los fallos de la segunda sala es que no se alude a los autores, pero no se alude a los titulares. Eso es un detalle que he observado en el fallo en los fallos de la segunda sala, ¿no? En fin, hubo un concepto de violación que me pareció bastante interesante en el amparo en revisión 106/2022, en el sentido de que la emisión de toda la Ley General de Bibliotecas transgredía el artículo 73, fracción 25ª de la Constitución, el que da facultades al Congreso para emitir leyes en materia de educación. Sin embargo, el juez de distrito determinó que en realidad esta ley había sido emitida con base en el mismo 73, pero con base en la fracción 29ª, ¿no? Es decir, sí estaba facultado el Congreso para emitir esta norma. Sin embargo, hay un punto aquí que me resulta muy relevante. Alguno de los quejosos dijo que el Congreso de la Unión estaba obligado a solicitar una consulta a la CANIEM o a los editores, ¿no? A la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Desechó lo declaró infundado. Ese argumento fue declarado infundado, pero me parece que sí tenía alguna clase de futuro, ¿no? Argumentalmente, lo que les puedo decir es que la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones sí prevé en sus artículos 4º y 2º algo al respecto, pero habría que interpretarlos de manera sistemática. Voy a darles lectura muy rápidamente. Las cámaras y sus confederaciones son instituciones de interés público autónomas con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas conforme a lo dispuesto en la ley. Son órganos de consulta del Estado. El gobierno, y aquí hago énfasis, el gobierno deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan. Artículo 2º, el relativo a las definiciones de la ley. Para efectos de esta ley se entenderá por Estado la sociedad mexicana que habita el territorio nacional y es regida por un gobierno conformado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. De tal manera que, si lo interpretamos sistemáticamente, el argumento sería que era necesaria la consulta a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, por ser la del ramo, respecto a la emisión de la Ley General de Bibliotecas. Desconozco si el juez de distrito abundó en este asunto. La Corte no lo hace, no lo menciona, pero creo que tenía futuro y en todo caso, si se planteó este argumento, se omitió su estudio, ¿no? Esto implicaría naturalmente un vicio propio del proceso legislativo que acarrearía la inconstitucionalidad de toda la ley, ¿no? Bueno, eso es uno de los detalles que me pareció importante, ¿no? El test de proporcionalidad que corrió el juez de distrito también me pareció un asunto relevante porque, salvo los casos que Eduardo menciona de la primera sala, en este caso, en los de la segunda sala, sí consideran que cumple con los 3 puntos del test de proporcionalidad referidos a los fines constitucionalmente válidos, a la idoneidad de la medida y en cuanto a la necesariedad, refiere que es proporcional, que esta medida es proporcional porque la afectación que produce es notoriamente menor a los beneficios que conlleva, que es básicamente el argumento contrario a lo que mencionaba Eduardo de este amparo sui generis, ¿no? Sobre excesiva tributación, por llamarle de esa manera, a la entrega de los ejemplares, ¿no? En este caso dicen que no, que es exactamente lo contrario, que los ejemplares que se entregan son pocos y no causan un perjuicio a los editores o productores, ¿no? Recordemos que la obligación del depósito legal no es nada más del fuero federal, también es una obligación del fuero común. Más de la mitad de los estados de la República, de las entidades federativas, cuentan con decretos
o leyes sobre el depósito legal. Entonces, a los 6 ejemplares que hay que entregar, que es a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso y a la Biblioteca México, constituida por la Biblioteca Vasconcelos y la Biblioteca México, propiamente dicha la de Valderas, habría que agregar en la Ciudad de México el ejemplar a la Asamblea Legislativa o al Congreso de la Unión. Un ejemplar más, que por cierto también tiene un decreto que también se cumple y que también contempla materiales electrónicos, ¿no? Bueno, estoy seleccionando los argumentos que me parecen más importantes. Son muchísimos argumentos. También, como comentaba Eduardo, se impugnaron estas normas generales por aparentes vicios o por aparente colisión con derechos, con la libertad de trabajo, por ejemplo, o con violentar los principios de equidad tributaria y de proporcionalidad tributaria. No prosperaron, fueron argumentos que en la segunda sala no prosperaron, ¿no? También se atacó el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Bibliotecas por encontrarse deficientemente regulado. Estoy completamente de acuerdo. La normativa fue demasiado ambigua en regular este órgano colegiado. El juez de distrito, me parece, otorga el amparo, pero esto resulta después sobreseído por el Tribunal Colegiado del Circuito por heteroaplicatividad de la norma, es decir, porque no hay un primer acto de aplicación y además porque no le impone, según ellos, y creo que es así, no le impone ninguna obligación al quejoso, ¿no? Ya platicamos sobre la interpretación conforme, ya platicamos sobre el test de proporcionalidad, sobre el hecho de que en las sentencias no se mencionan a los titulares. Recordemos que los autores no son los únicos titulares de los derechos patrimoniales de las obras, en este caso que entran a depósito legal. Hay titulares derivados y hay muchísimos titulares derivados. De hecho, yo creo que son la mayoría. Los autores suelen ceder los derechos para que un agente especializado, que es un editor, un productor, explote la obra como es debido, ¿no? No se alude a los titulares, se alude a autores en los fallos, ¿no? Otro argumento que me parece importante. La norma no supera la regla de los 3 pasos. La regla de los 3 pasos no es superada por la norma. El juez de distrito no ampara en relación con esto y refiere, o sea, es decir, en el fallo no se encuentra una alusión directa a esto. Yo no encontré en los fallos constitucionales una alusión directa a este argumento sobre la regla de los 3 pasos. Recordaremos que esta regla implica que los supuestos de reproducción o puesta a disposición, o implicaba que estos supuestos fueran, pues no afectaran la normal explotación de la obra, que no causaran un perjuicio grave a los quejos o un perjuicio injustificado a los titulares, ¿no? El juez de distrito no se manifiesta sobre esto y en realidad lo que hace es remitir a su interpretación conforme. Su interpretación conforme implica que las depositarias, muy resumido, las depositarias tienen que respetar los derechos de la Ley Federal del Derecho de Autor, tienen que respetar el momento en el que el depósito legal es entregado, es decir, que no puede ocurrir antes de la divulgación de la obra, del derecho de divulgación, y que las responsables, las autoridades responsables, las bibliotecas, tienen la responsabilidad de establecer medidas tecnológicas para la protección de las obras. Es decir, no pueden diseminarlas libremente, ¿no? Ese es su fallo, esa es su interpretación conforme. Y sobre eso vuelve y alude la Corte, en algunos casos los tribunales colegiados. Otro aspecto que me parece importante es que, más bien un argumento, es que los preceptos impugnados violentan derechos de divulgación, el que ya mencioné, y el de privacidad. Ahí el juez de distrito tampoco se manifiesta sobre el derecho de privacidad, que me parece que, y también alude al de confidencialidad y de datos sensibles. Creo que hablamos de materias diferentes, hablamos de datos personales y transparencia, pero lo relevante de esto es el derecho de divulgación, ¿no? Que debe quedar preservado, que una obra que no ha sido divulgada es inédita y las obras inéditas solamente pueden ser divulgadas por el titular de los derechos.
No sé si voy bien con el tiempo, pero voy a apurarme. Voy a apurarme. El artículo 43 de la Ley General de Bibliotecas, el que establece la multa en caso de incumplimiento a esta norma, fue atacado desde luego por los quejosos. En algún momento, en alguno de los amparos en revisión, se declaró la inconstitucionalidad de la norma por ser una multa fija. Estamos completamente de acuerdo con eso. Sencillamente la norma alude, no la voy a leer, pero dice, se pagarán tantas veces el precio de venta al público de la obra no entregada. Es decir, no establece ninguna clase de parámetro para su individualización. Es una multa fija, es inconstitucional. Así lo declaró alguno de los juzgados de distrito, pero al llegar ante el Tribunal Colegiado de Circuito, esta norma resulta en heteroaplicativa, con naturaleza heteroaplicativa, de ahí que se requiera un acto concreto de aplicación para que pueda ser impugnada. También en ese sentido queda firme ese aspecto, ¿no? En las resoluciones, entiendo, en las sentencias constitucionales, los jueces de distrito omitieron el estudio de diversos tratados que fueron mencionados específicamente en las demandas de amparo, el TECMEC y todos los demás, pero los jueces de distrito no los tomaron en consideración en este parámetro de regularidad constitucional en los que están inmersos estos tratados, y simplemente los jueces de distrito o la Corte mencionan que no se hicieron valer, no se hizo valer en estos agravios una protección más amplia de estos tratados en relación con la Ley Federal del Derecho de Autor. No se dijo qué beneficio adicional proveían estos tratados comparados con la Ley Federal del Derecho de Autor, según los jueces de distrito y según la Corte. Yo tendría mis dudas, pero no conozco las demandas de amparo, ¿no? Es decir, le doy el beneficio de la duda al quejoso. Bien, otro agravio fue que la interpretación conforme efectuada por estos jueces de distrito le da mucho peso a la expresión con base en las disposiciones aplicables, de las que ya hice comentario, y se le da un desproporcionado peso al derecho moral de divulgación. Me parece que este derecho moral de divulgación es fundamental en relación con las obras que siguen en el fuero interno me refiero en el fuero interno, en la esfera jurídica de los derechos morales de su creador, ¿no? De quien puede divulgar la obra, ¿no? O de su titular. Estas sentencias aparentemente generaban efectos jurídicos en favor de los quejosos que no eran reconocidos por los jueces de distrito por haber efectuado una interpretación conforme. La Suprema Corte de Justicia declara ineficaz este argumento porque el juez de distrito concluyó, con base en la intención del legislador, y es un aspecto que también consideraron los jueces, y de forma sistemática, que las obras objeto del depósito legal están sujetas o están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. Los argumentos del juez de distrito emanan, como ya les comenté, de la Ley General de Bibliotecas, de su texto, de la exposición de motivos y de su discusión, confrontados con la Ley Federal del Derecho de Autor. Por lo tanto, como les había comentado antes, la Corte dice, el juez de distrito no hizo una interpretación conforme, ¿no? Y el amparo solo podría otorgarse si se contraviene el parámetro de regularidad constitucional. En resumidas cuentas, la Corte reitera en estos fallos, y eso me parece muy relevante, la Corte reitera que las autoridades administrativas deben interpretar en determinado sentido, en el sentido de la interpretación sistemática, le digo yo, conforme le llaman ellos, en el sentido de esta interpretación sistemática debe ser aplicada a la ley. Le ordena a las bibliotecas como autoridades administrativas vinculadas que respeten los derechos de los autores, que debe obtenerse una autorización previa de los autores, dice de los autores, debería decir titulares, autorización previa de los autores para la consulta pública, y les carga la responsabilidad de contar con medidas tecnológicas para evitar su diseminación, ¿no? Esto sabemos lo hace con base en el 94, párrafo 12º
de la Constitución, con base en el cual las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias del Pleno de las Salas aprobadas por mayoría son obligatorias. En fin, no abundaré en más argumentos. Analicé prácticamente todos los que estaban contenidos en estos 3 fallos, pero el tiempo no me daría para exponerlos todos. Solo terminaré diciendo que se trata de un ejercicio de hermenéutica constitucional muy importante, porque acota la actuación de las autoridades administrativas, aunque no se reciba propiamente una protección constitucional, ¿no? Comentaba yo con la maestra Arteaga que había un sinfín de probabilidad o de posibilidades para atacar esta ley. Una de las posibilidades era sencillamente incumplir la norma y atacar precisamente el artículo 43 de la multa fija y obtener la inconstitucionalidad, desincorporar la norma de la esfera jurídica del quejoso y se acabó. Esa era otra de las estrategias. Todo esto deriva, desde luego, de una deficiente técnica legislativa, lo tenemos que decir. Hay una deficiente técnica legislativa en la formulación de estos preceptos. No sé si hubo, según sé, si hubo charlas con las bibliotecas, hubo acercamientos con las depositarias, pero quedó plasmado de una manera que no generó incertidumbre, sobre todo con los productores, ¿no? Los editores estaban más acostumbrados a este cumplimiento. Al menos los editores de libros, desde donde yo puedo hablarles, estamos más acostumbrados a esta obligación, a cumplir con esta obligación, pero seguro que los productores tenían y tienen reticencias al respecto, ¿eh? Es cuanto lo que quisiera comentar sobre esto. Pues muchísimas gracias a nuestros 2 expositores. Fueron muy, muy claros y nos han dejado otra vez con varias cosas que pensar y que comentar. No sé si alguno de mis colegas coordinadores quiera empezar o comienzo yo directamente. Bueno, respecto de lo que nos comentó Eduardo, y muchas gracias por hacer también esta recopilación un poco por lo que nos podemos dar cuenta, ¿no? Muchos casos que surgieron y un poco como poner las pistas de cuáles eran los artículos que fueron más controvertidos o los artículos como más relevantes, ¿no? Me quedo pensando y dejo esta pregunta también en la mesa. Esto último que nos comentabas de que sí queda claro que aquellas obras, podemos decir ya en general, cuyo propósito sea el esparcimiento, no están obligadas o no van a estar obligadas a ser parte del depósito legal. Pero me quedo pensando y la pregunta es, entonces, ¿cómo vamos a distinguir las obras que son de propósito totalmente de esparcimiento y aquellas que son de propósito cultural? ¿No? ¿Cuál va a ser la forma en la que se va a dirimir? Si va a ser una norma o sea, yo como autor o titular de los derechos de autor soy el que va a decidir si mi obra se trata de esparcimiento o si es de propósito cultural, ¿no? Y por otro lado, respecto de lo que ya nos comentaba el maestro Felipe Santarrita, yo quisiera preguntarle desde el lado o desde el punto de vista de las bibliotecas. Nosotros sabemos que usted es experto en derechos de autor y que lleva esa responsabilidad dentro de la biblioteca, pero ¿cómo es que las bibliotecas o quién es la persona encargada de ejecutar esta obligación del depósito legal, ¿no? En general. Y bueno, por otro lado, yo creo que habla muy, habla no muy bien del legislador, digámoslo así, el hecho de que esta falta de técnica legislativa, que no es nada más el caso de la Ley General de Bibliotecas, sino de muchas otras, el hecho de que no se haga un buen estudio, que se pueda después trasladar a una buena redacción de la ley, y que de todas formas, aunque se hiciera un buen estudio y se pudiera hacer una buena redacción de la ley,
quizás quedarían casos aislados en el tintero que de todas formas tienen que ser interpretados por el Poder Judicial, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿qué significan estos cambios de la Ley General de Bibliotecas? Bueno, esta interpretación que hace la Corte sobre estos cambios en la Ley General de Bibliotecas, ¿cuál es el impacto, digamos, en el día a día de su quehacer? Esas serían mis preguntas por ahora. No sé si guste comentar la maestra Carmen, el doctor Manuel Becerra, el doctor Pérez Miranda, que también nos está siguiendo por acá por Zoom. Pues felicidades en principio a nuestros dos expositores por su intervención tan clara, precisa de ambos. Me parece que además la profundidad con lo que tocaron respectivamente los temas es importante. Una ley que tiene que ver de alguna manera con la Ley Federal del Derecho de Autor. Al final, la ley, lo que busca la Ley Federal del Derecho de Autor es preservar también la cultura, se trata de preservar la cultura nacional. Y cuando vemos este fenómeno de la relación con otros ordenamientos, hemos observado en otros casos esa concurrencia de aspectos que tienden a trastocar sobre todo al derecho de autor. En este caso, en disposiciones como las que se incluyen en esta Ley General de Bibliotecas, en efecto, cuando la revisamos, vimos que era una posibilidad amplia de que se interpretara que estaba tratándose tal vez de lo que querían escuchar en bibliotecas, que es una gran excepción y que podían disponer de los materiales que se depositaran bajo esta figura del depósito legal y que por lo tanto, ante la función, que así lo señalan y tienen toda la razón, la función principal que tienen de difundir los acervos, pueden hacerlo de la forma que lo consideren, que mejor lo consideren. Dejando a un lado las normas de derecho de autor. Pareciera justo que se crea una expectativa de que sean más el número de limitaciones y excepciones, ese principio que conforme a la regla de los 3 pasos, las excepciones deben de estar construidas con base en ella y además que son de interpretación restrictiva, que solamente los casos de excepción que están regulados en la ley son los que pueden operar. Pareciera como que se abre el abanico, o al menos eso es lo que creo que se pretende, que se creen otros supuestos de excepción de los que podamos valernos o que se puedan valer para poder disponer de las obras en este caso. Y eso fue la situación. Creo que cuando lo leímos varias personas que estamos en la materia, vimos efectivamente este riesgo, porque creo que fue ante todo esa posibilidad de interpretarla en esos términos como si fuera una gran excepción. Por otro lado, sí me llama a mí también la atención el tema de los autores, porque es muy común que se piense que solamente los interesados en los temas de derecho de autor directamente o con quien se tiene que acudir para una autorización son los autores, cuando efectivamente existen titulares derivados o bajo la figura las figuras que están previstas en la ley como casos de excepciones a la titularidad originaria, que ahí están, cuestionables si quieren o no, pero la obra bajo relación laboral, la obra por encargo y la obra oficial, que dan una titularidad originaria también a otras personas y que sería el caso de las instituciones cuyas creaciones intelectuales, cuyas obras realizadas por el personal, en este caso académico, por ejemplo, pues la titularidad le pertenece a las instituciones y por lo tanto los afectados no van a ser directamente los autores, sino los titulares, derivados o no, pero a final de cuentas los titulares. Y es que es muy común que se piense, bueno, pues voy a pedirle la autorización al autor, cuando muchas veces el autor ya no tiene el derecho en sus manos. O sea, no es al autor al que tenemos que acudir para solicitar una autorización, sino a los titulares. Entonces, esa parte que señala Felipe muy atinadamente creo que es importante. Y pues bueno, finalmente estas decisiones que se han tomado también me parece de lo más acertado, vienen a aclarar con las precisiones que hace Felipe, pero al final me parece muy acertado, en primer lugar, esa interpretación que se da conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, que no quedan al margen, que desafortunadamente no se entiende así, y otros casos hemos tenido también ejemplos, incluso un poco más complicado también fue el proceso cuando el Moss-Kerry Moss-Offer
se incluyeron en la ley de telecomunicaciones, igual parecía que eran figuras que iban a estar totalmente, dejaban al margen las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Y bueno, tenemos constantemente como esa intención, ¿no? Esa expectativa de que se creen otros puestos donde pareciera que no hay que cumplir con la Ley Federal del Derecho de Autor. Entonces, bueno, yo dejo aquí mis comentarios y reitero la felicitación a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias, además. Bueno, en principio yo también felicito la exposición de Felipe Santarrita y por supuesto también la de Eduardo de la Parra. Fue muy interesante. Lo que no llego a comprender bien cuál es el impacto en derechos de autor. Es decir, son varias cosas. Felipe Santarrita, por ejemplo, menciona la predominancia de un tipo de interpretación, la interpretación sistemática, el habla. A mí lo que me preocuparía en lo que se refiere al caso es el impacto que pueda tener en principio al acceso a la cultura, es decir, a los lectores que acuden a las bibliotecas. ¿Hay algún impacto ahí? Eso sería mi primera pregunta. ¿O simplemente predomina una cuestión de derecho mercantil? Lo que se está buscando es que al final de cuentas no se incluya otros aspectos aparte de los libros en el depósito, y que con todas las reglas que se establecen precisamente sería una violación de derechos de autor en este caso. Pero eso ya existe. Además, vemos, por ejemplo, antes de esta obligación de depósito, vemos cómo las películas piratas circulan, inclusive cuando se ha hecho depósito precisamente a la Dirección General, a Indautor, a la Instituto Nacional de Derechos de Autor, con sellos ahí de Indautor. O sea, eso ya existe con anticipación. ¿Cuál es la verdadera oposición o qué es lo que se está peleando en estos amparos? No lo veo claramente. Les digo, por una parte, hablando de derechos de autor, que si lo consideramos como derecho humano, también está el derecho humano de acceso a la cultura. Y ahí también en esa cuestión de interpretación, ¿qué pasa cuando hay dos derechos humanos en contradicción? La interpretación conforme o la interpretación sistemática resuelven esa antinomia. Esa es una cuestión, porque al final de cuentas el depósito, que si ya lo entendimos muy bien, que fue uno de los primeros actos que tiene el Estado mexicano en el siglo XIX, tiene una finalidad precisamente de transmisión de la cultura. Con estos amparos, ¿qué diferencias hay? Es decir, se está limitando a los lectores, se les está limitando su acceso a eso. Sí, no lo alcanzo definitivamente a entender, que eso es una de las principales preocupaciones, porque presiento que el caso desde el punto de vista teórico es bastante interesante, puesto que hay valores que son del mismo nivel, parece que contrapuestos. Por eso me gustaría que se ahondara un poquito más. Muchas gracias. Adelante, doctor. Buenas noches. Felicitaciones, ha sido una excelente exposición, como era de esperar, dado el nivel de los invitados, conocidos y amigos de este seminario. A mí siempre los derechos de autor me conflictúan, siempre los veo excesivos, no sé por qué tengo esa idea fija. Pero
Pero bueno, vamos a atenernos un poco al tema actual, al tema que estamos debatiendo, que yo creo que en parte deriva de esa voracidad, digamos, no de los titulares, no de los autores, sino de los titulares patrimoniales de los derechos. Quisiera comenzar haciendo algunos comentarios. Por ejemplo, yo creo que no habría ningún problema, Eduardo, en que se otorguen 60 días, a lo mejor se podría hacer 90, 120. La obra está terminada en el momento que se fija en un soporte material como obra definitiva. Por lo tanto, antes de la edición, por ejemplo, ¿no?, de una película, y antes de terminar todo el proceso de carga de la película, no. Sí es cierto, digamos, el problema yo creo que no está ahí. Lo que sí es cierto es que una vez que se terminó una película, a veces pasan años sin que se estrene, ¿no?, sin que se comiencen a comercializar. Y por lo tanto, ese tipo de exigencias son un poco ridículas. Respecto al tema de la constitucionalidad, yo no veo el tema de la inconstitucionalidad. Comencemos. Es un derecho humano con todos los límites que Eduardo ha estudiado hasta el hartazgo y que, por supuesto, no me atrevería a repetir porque seguramente me voy a olvidar de muchos argumentos. Pero, digamos, el derecho humano de los autores es un derecho que depende de la ley que los otorga y los reglamenta. Tienen derecho a, pero no, digamos, necesariamente los derechos que la doctrina considera que deben tener. Una cosa es el deber ser, otra cosa es el derecho que se le otorga. Nuestra Constitución dice que no constituye un monopolio los privilegios que se pueden otorgar a los autores. El Estado otorgará a los autores. Es un privilegio. Por lo tanto, ese privilegio es elástico. Ese privilegio es elástico y la ley puede ampliarlo o puede reducirlo de acuerdo a lo que considera el legislador. Ya los tratados internacionales es otro tema, pero aparentemente no fue el tema que se tomó en cuenta. Por lo tanto, si es un derecho elástico, pues acá se trata de un conflicto de leyes. Y entonces, digamos, yo interpretaría esta contradicción esta posible contradicción entre los derechos de autor y la vieja legislación de bibliotecas como un problema de contradicción de leyes, y podríamos decir, bueno, la ley posterior deroga la anterior, la específica a la general. Es decir, podríamos utilizar criterios de interpretación, pero de contradicción de leyes, no de inconstitucionalidad. Porque lo que está haciendo el legislador es aplicar esa elasticidad propia de todo privilegio. En todos los privilegios que otorga el Estado existen excepciones, y esas excepciones son las que definen la elasticidad del privilegio. Por lo tanto, no le veo problemas. Respecto a los derechos morales, tampoco le veo muchos problemas, porque cuando yo compro un libro, no tengo derecho, al comprar ese libro, a transformarlo en un cómic, ¿no? Digamos, ahí violaría los derechos morales del autor. Eso no quiere decir que, digamos, al distribuir la biblioteca, ¿no?, un texto, digamos, si el autor quiere sacar de circulación ese texto, pues tiene que solucionar el tema con el titular de los derechos, ¿no?, y exigir que se saque de circulación, reponiendo los derechos correspondientes. O sea, tampoco le veo mucho problema. Y por último, lo que no veo es el problema cuantitativo. Aparentemente, el problema se plantea con los textos que hay que dejar en depósito, ¿no? Que yo creo que son un problema. Debería de haber un derecho de selección de los textos por parte de la biblioteca. Deben tener las bodegas más cargadas que la del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que la parte editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana. De libros que no se venden, que no se distribuyen, etc. Creo que sí, lo que ha generado un problema muy serio es el problema de la edición virtual de libros, es decir, la posibilidad de cargar los libros en, digamos,
páginas piratas o la posibilidad de distribuir los libros o de hacer ebooks, etc. Eso es lo que ha un poco incrementado el problema que generan las bibliotecas y los derechos de distribución de las bibliotecas. ¿Por qué? Porque antes al menos tenía el que quería consultar un libro gratuitamente en una biblioteca, al menos tenía que ir hasta la biblioteca. Ahora ya no lo necesita hacer. Entonces, la posibilidad de consultar libros sin pagar los derechos de autor correspondientes, utilizando los servicios de una biblioteca, se deben regular de manera bastante más precisa que lo que se ha regulado hasta ahora el tema de las bibliotecas. Las bibliotecas tienen que seguir cumpliendo su función pública, no tienen que ser una carga excesiva patrimonial para el Estado y deben cumplir su función de difundir la cultura. Por otro lado, se debe tratar de evitar que participen en los sistemas de la mal llamada piratería intelectual. Bueno, como vieron, son comentarios un poco generales, inconexos, pero, digamos, me surgen de la plática. Gracias. Comienzo con los comentarios de don Rafael Pérez Miranda. A ver, si los derechos de autor son derechos que otorga la ley, pero no es tan elástico el derecho, y ese fue el quid de los presentes asuntos, y incluso lo que veíamos con la regla de los 3 pasos, ¿no? Lo que comentaba Felipe, que algunos jueces no se pronunciaron sobre esto. El tema por el que se vuelve un tema de constitucionalidad no es que haya un conflicto de leyes de posterior, deroga el anterior, una interpretación sistemática, sino que el margen que tiene el legislador ordinario para regular los derechos de autor viene determinado por el contenido constitucional. Si el artículo 28 habla de privilegios que por cierto tiempo se otorguen a los autores, etcétera, pero eso es un principio que ya ha sido dotado de contenido primero por la Suprema Corte y 2 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la UNESCO. Entonces, esta Constitución nos dice qué pueden y qué no puede hacer el legislador al momento de regular derechos de autor. Ahora, en México y en otros países también se ha tomado la determinación de que, por ejemplo, el Convenio de Berna forma parte de la Constitución, entra el parámetro regular constitucional. Entonces, ¿qué implica? Que la regla de los 3 pasos está dentro del 28 constitucional. Ese es el constitucionalismo moderno y lo que hace el artículo 1 constitucional desde hace 10 años. La Constitución ya no es solo lo que ustedes leen, sino todos los tratados que se incorporan y que tienen la misma jerarquía y que son discusiones muy relevantes. Vean lo que ha sucedido con la prisión preventiva oficiosa, cuando a nivel constitucional tienes normas de diferentes fuentes de la misma jerarquía que te regulan en forma diversa. Y este era el tema. Por ejemplo, el juez primero de distrito en materia administrativa, la jueza séptima, dijeron, yo no voy a aplicar el convenio de Berna. ¿Por qué? Porque yo como juez puedo seleccionar la forma de resolver este conflicto. Y la regla de los 3 pasos no creo que aplique al presente asunto. Bueno, pero había un tema, como indicaba la maestra Arteaga, de esto puede entenderse como un límite a los derechos de autor. Y el legislador, al momento de limitar los derechos de autor, está constitucionalmente obligado a cumplir con esto. Y es bien interesante porque la Suprema Corte ya lleva desde hace algunos años decidiendo, y aquí doy respuesta a uno de los planteamientos del doctor Becerra, cuando hay esta colisión del derecho de autor con la libertad de expresión, con el derecho a la cultura, ¿cuál es el método constitucional de resolver la colisión? ¿La regla de los 3 pasos o el principio de proporcionalidad o ambos? En la sesión, creo que fue la pasada aquí del seminario, que hablaron de varias sentencias de la Suprema Corte, la jueza Gabriela Cortés Araujo habló de un proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena a raíz de la implementación del Tratado de Marrakech, donde el ministro decía, es que aplican los dos. Una ley, para ser totalmente acorde con la Constitución, debe cumplir tanto la regla de los 3 pasos como el principio de proporcionalidad. Porque si no cumple con uno, si cumple con uno y no cumple con el otro, es inconstitucional por no cumplir alguno de ellos. Entonces, es un doble test. Ya la primera sala, por ahí del año 2011 más o menos, dijo que la colisión entre derecho a la cultura y derechos de autor se resuelve por ponderación, que es principio de proporcionalidad. Entonces, por ahí era de las cuestiones importantes. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Un verdadero tema de constitucionalidad, la Constitución y los tratados que forman parte, y una ley inferior que parece no haber cumplido
con estos tratados internacionales. Y esto nos lleva a lo que hablábamos de la interpretación sistemática. Pues bueno, es algo bien curioso en materia constitucional. Cuando hacemos interpretación conforme, que es una técnica constitucional que hacen los jueces constitucionales, se tiene que hacer interpretación ordinaria, interpretación directa de la ley. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y pasó en estos asuntos. Varios jueces de distrito dijeron, a ver, una interpretación de la ley es la interpretación gramatical. Y la interpretación gramatical nos llevaría a decir, se están limitando los derechos de autor. Otra posible interpretación, y aquí es donde está la interpretación conforme, es la sistemática. Si interpretamos la ley sistemáticamente con la Ley Federal del Derecho de Autor, no es contra la Constitución, pero tenemos que hacer interpretación legal. El tema de los 60 días, pues a ver, no hay tanto conflicto, por ejemplo, para industria musical, para autores musicales, porque la música sale rápido. Pero sí hay un conflicto bien serio y de mercado, que es la afectación a la normal explotación de la obra, un criterio del Convenio de Berna, en industria audiovisual. Les pongo un ejemplo. Una serie de televisión, la que ustedes gusten, de las que estén ahora de moda, ¿existe alguna tendencia de determinar en qué fecha se estrenan o no? Incluso, por ejemplo, Amazon Prime cambió fechas de estreno de obras dependiendo de lo que se iban a estrenar en otras plataformas. Y eso lo teníamos antes en el cine. En el cine, para los que no conozcan, existe una publicación mensual que se llama el Competitive, donde se van poniendo las fechas tentativas de estreno de las películas. Entonces, muchas personas dicen, a ver, ¿en qué fecha estreno mi película? No, pues el estreno el día que sale la siguiente película de Marvel, me va a ir muy mal. O si le estreno, entonces es muy importante para la protección de los intereses materiales de autores y titulares, determinar las fechas de estreno. Para poner un ejemplo, en cine mexicano antes de la pandemia, porque con la pandemia los hábitos de consumo han cambiado enormemente, pero antes de la pandemia, el cine mexicano tenía una muy buena ventana de explotación en salas cinematográficas, que era de septiembre a noviembre de cada año y de enero a marzo. Eran las fechas en donde más interés tenías en sacar tu película en el cine porque le podía ir mejor, tener más espectadores. Si la ley te dice a los 60 días de haber acabado la producción, tienes que entregarle a la biblioteca, y la biblioteca está facultada por ley por ponerlo a consulta pública, no solo en situ, sino también por vía remota, subir a su plataforma la película antes del estreno, ¿qué sucedería con el estreno de la película? Pues ya muchos lo habrían visto. Ahora imagínense, estas 3 bibliotecas contaban con estas facultades para todas las canciones, para todas las películas y para todos los libros. Pues, ¿para qué contratamos Spotify, Netflix, si lo vamos a tener todo gratuito en 3 bibliotecas, perdón? Claro, del dicho al hecho hay un trecho, porque para albergar esto es complicado. Y lo que decía también el profesor Pérez Miranda, a ver, debe haber criterios de selección. En depósito legal de libros, pues bueno, así ha sido. Todo lo que se publique se entregue. Pero, por ejemplo, en depósito legal de películas y series de televisión, hubiéramos sido el único país del mundo donde todo el material audiovisual que se publica tendría que ir a biblioteca con fines de depósito legal y de preservación. Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, ¿qué es lo que se hace? Se van a preservar películas, pero siempre y cuando exista un dictamen previo de que son histórica, cultural o estéticamente relevantes. Entonces, pues sí, esta película históricamente es muy relevante porque fue tal, o esta película es tan bonita que sí la vamos a preservar, y ahí sí hay obligaciones de preservación, pero no todo lo que se produce. Entonces, ahí es una cuestión bien interesante. Y el impacto del acceso a la cultura que pueden tener estas sentencias que preguntaba el doctor Becerra. A ver, una de las cuestiones que no se entendía bien lo que se estaba discutiendo, y en parte por difusiones periodísticas, dijeron, bibliotecas ya nunca van a poder compartir esto. Pero a ver, no estamos hablando de todas las bibliotecas públicas o privadas de México, estamos hablando de 3 bibliotecas y son los materiales de depósito legal. ¿Y qué es lo que se discutía? Simplemente lo que te entrega en depósito legal, la finalidad es la preservación. ¿Y qué es preservación?
dejarlo para futuras generaciones. Porque ahí sí no sé si en 20 años desaparezca el servidor de Netflix y todas las obras que ahí estén ya se perdieron para la humanidad. Entonces, no, es una función de preservación, pero no necesariamente consulta pública. Igual, el derecho comparado hace mucho bien. Si vemos legislaciones de varios países, los materiales de preservación o están prohibidos por las instituciones depositarias ponerlos a consulta pública sin autorización de los titulares de derechos, o está permitido, pero siempre y cuando sea in situ, que quien vaya a la biblioteca, ahí sí pueda ver los materiales. Si no, pues estaríamos hablando de una afectación muy importante a la normal explotación. Y por lo tanto, estas sentencias no tienen mayor afectación al acceso a la cultura, porque además, y era otras cuestiones que se discutieron en algunos amparos, las facultades de consulta a la CANIEM como Cámara de la Industria Editorial, pero también está involucrada la CANACINE, la Cámara de la Industria Cinematográfica. Es que la ley se hizo sin consultarle a las cámaras. Uno de los principales agravios es que las cámaras dijeron, a ver, va a haber una nueva ley de depósito legal y ni siquiera me preguntas mi opinión. Para sumar, no para confrontar, etcétera. Entonces, ese fue uno de los grandes problemas. Cuando se hace una legislación, pues se ve a todos los sectores involucrados. A ver, veo cuál es la opinión de bibliotecas, veo la opinión cuál es de las cámaras, de los autores, de las sociedades de gestión colectiva, recabo opiniones y como legislador soberano, con los límites constitucionales, emito la norma que debiera ser. En cuanto a autores y tutores derivados, sí, eso es algo que traen las sentencias de la segunda sala, que solo hablan de autor en general. Las de la primera sala sí hablan de autores, productores y editores. Sí hace una categoría diferente a cada uno, fue un poco más precisa. Y el de distinguir entre uso de esparcimiento o uso cultural, ¿quién lo determinará? Pues en primero lo determinará el sujeto obligado. El sujeto, a ver, yo este material es de mero esparcimiento o tiene un fin educativo adicional, entonces pues este no lo entrego, este sí. Y ya la autoridad, como sucede en muchas materias donde hay obligaciones a cargo de los gobernados, como la materia fiscal, puede suceder de, oye, no, yo creo que esa me la debiste haber entregado. Puede haber requerimientos, puede haber multas que también, como ya no son inconstitucionales porque son multas fijas, y ahí se discutirá en ese caso, en una impugnación administrativa. Y ahí en esos casos ya mucho más reducidos, las autoridades jurisdiccionales irán dotándole de contenido a estos que son conceptos jurídicos indeterminados. Y sería pues lo que comentaría de las preguntas que hubo. Sí, gracias. Comentabas o preguntabas sobre la responsabilidad o quién tiene la responsabilidad de dar cumplimiento al depósito legal aquí en la universidad, me imagino. En el caso de la universidad hablamos de, y me refiero exclusivamente a libros, hablamos de más de 100 editores, es decir, cada instituto, facultad, dirección general, es una editorial por sí misma. La UNAM es la editorial más grande del continente, produce muchísimas obras. Entonces, ellos no pueden dar cumplimiento al depósito legal directamente. La dirección de publicaciones es la que ha concentrado esa facultad, esa actividad. Nos llegan a nosotros todos los libros y nosotros, en el área en la que tengo a mi cargo, los enviamos a las depositarias. Realmente no implicó un impacto, también respondiendo a esa pregunta. En relación con libros, hago acotación que es únicamente en cuanto a libros, porque es clara y notoria la diferencia de realidades con productores audiovisuales y editores de libros. Hago referencia exclusivamente a editores de libros. Realmente en la UNAM no impactó. De los 6 ejemplares que hay que entregar en depósito legal, la UNAM ya entregaba esos 6, con independencia de que no fueran depositarias la Biblioteca de México, ya se hacía. Nosotros ya lo hacíamos por un convenio de colaboración con la Biblioteca Vasconcelos, la Biblioteca de la Ciudadela, ya lo hacíamos, entonces en realidad quedamos igual. En la Universidad Nacional quedamos igual, ¿no? Creo que esas eran las dudas que tú planteabas, ¿verdad? Sí, la responsabilidad recae en un área, no podría hacerlo cada dependencia, pero curiosamente, en cuanto a publicaciones periódicas, sí lo hace cada dependencia. Es algo más sencillo, porque además es algo inmediato, es prácticamente inmediato y tiene que hacerse, ¿no? Cuando se ponen en circulación.
Entonces ahí no intervenimos nosotros, no podríamos. La cantidad de publicaciones periódicas que publica la UNAM es descomunal y la verdad es que no podríamos hacerlo. Materialmente estaríamos impedidos. En cuanto a libros, podemos todavía, mientras la producción no crezca desproporcionadamente, seguiremos haciendo. Bueno, respecto a esto último que nos comentabas de que, bueno, nos decía Eduardo que precisamente la función de preservación no es lo mismo que una función de consulta pública, pero no lo refieres con derecho comparado, ¿no? Que es en otras jurisdicciones en las que sí se dice que la consulta pública no se puede hacer sin la autorización del titular, de los titulares de los derechos de autor, ¿no? O bien que esas consultas públicas se tienen que hacer in situ. Entonces, esto tendría que como refrescarse porque, bueno, ya como que le deja más bien en el estatus en el que está a los, pues la responsabilidad a las bibliotecas que tienen el depósito legal. ¿En dónde tendríamos que hacer este ajuste de decir que bueno, aunque viene ya en la Ley Federal de Derechos de Autor, ¿no? Pero ¿en dónde tendríamos que hacer este ajuste o esta es responsabilidad de las bibliotecas? Y por otro lado, pues a mí también me gustaría que platicáramos un poco, ya que lo mencionaste justo, ¿no? Que en la pandemia nos dimos bueno, se dio un vuelco a la digitalización, a la consulta digital de muchos de los acervos. ¿Cuáles serían las limitaciones que a lo mejor, bueno, por las que podría haberse podido, que podríamos haber utilizado para poder hacer uso de los acervos digitales en este, bueno, y si es que en realidad pudiera llamarse como una excepción pues, digamos como, perdón, voy a poner el caso muy concreto, ¿no? Se viene la pandemia, nadie tiene acceso a las bibliotecas, nadie puede ir in situ a las bibliotecas, las clases y la investigación, todo sigue en línea. Las bibliotecas quieren quieren permitir que tanto los estudiantes como los investigadores puedan tener acceso a los recursos a los que tienen derecho, digamos, de hacer uso, pero pues lo tienen que digitalizar y lo tienen que poner a su disposición. Esto podría haber caído en una excepción al uso. Esto, de hecho, representaba una infracción a los derechos de autor. ¿Qué nos pudieran comentar? Bien, a ver, comenzando con esta parte de qué sucede con estos usos digitales, la cuestión es bien sencilla. La regla general en materia de derecho de autor es que es un jus prohibendi. Regla general, no se puede. ¿Cómo convertimos esa prohibición en una permisión? Pues tenemos básicamente dos vías. Uno, la voluntad de los titulares, los acuerdos de licenciamiento, etcétera. Y dos, las limitaciones, excepciones, restricciones que se ponen en la propia ley a favor de estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generar limitaciones y excepciones es algo bien complicado porque es un procedimiento legislativo. Más nos tardamos en salir de la pandemia en que hubiera hecho una iniciativa de ley, hubiera prosperado y se hubiera expedido. ¿Qué es lo que sí sucede? Estos acuerdos de licenciamiento. En el caso que hablas de licenciamiento, por ejemplo, para investigadores, para universidades, pues hay grandes plataformas, hay incluso como JSTOR, bases de datos, que tienen convenios con las universidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes todo un acervo digital y tu universidad puedes poner ese acervo digital para tus profesores, investigadores y alumnos. Lo que no se busca es que la universidad, con propósito de esto, suba los materiales para acceso de comunidad en general. No solo de miembros de la universidad, sino de público en general en China, que accediendo al servidor de la universidad. ¿Por qué? Porque otra vez llegamos al tema de afectación a la normal explotación de la obra. Ahora, también es cierto que la pandemia nos ha puesto muchos retos en diversas ramas, incluyendo la propiedad intelectual. Y veamos si no en el tema de patentes, con las vacunas, etcétera, que es un debate de mucha actualidad, hasta dónde sí, hasta dónde no.
En este aspecto, estamos en una situación que nos lleva a reflexionar sobre los límites y excepciones y sobre todo el tema que menciona la maestra Arteaga. No generar una gran limitación general, que es a veces lo que parece que se busca en algunos casos, porque esta gran limitación general termina siendo contraproducente. A ver, si necesitamos una limitación para casos de pandemia, cuando hay cierre de bibliotecas, etcétera, se puede poner. Las limitaciones de bibliotecas, de museos, etcétera, es un tema que se viene estudiando en la OMPI, en el Comité Permanente, desde hace años. Entonces creo que es un tema que se puede poner. Y ahora, en cuanto a qué sucede con la situación con la que estamos actualmente, pues bueno, es bien interesante. Estas reformas evidentemente saldrán en algún tiempo en Cámara de Diputados, quedará esto establecido en la ley, porque además es lo que ya la Suprema Corte nos ha dicho que es el marco constitucional. Y ahora sí, seguir con lo que debe haber sido el principio, sentar a todos los sectores, es decir, cómo lo vamos a implementar. Yo tengo mis derechos de autor, tú tienes el depósito legal, cómo esto vamos a hacer una consulta pública, en qué casos sí, en casos no, sentémonos. Y eso que se refleje, por ejemplo, en el reglamento de la Ley General de Bibliotecas. Porque, o sea, quedaron en el aire infinidad de cosas como el tienes que entregar soportes físicos. Sí, pero ¿en qué formato? ¿En qué formato técnico te lo debo entregar? Y algunas bibliotecas empezaron a exigir de inmediato, entrégame el digital, ya ni les interesa el físico, entrégame el digital. Sí, pero a ver, ¿en qué formato? ¿Con qué compatibilidad? Y sobre todo con este tema, ¿con qué medidas tecnológicas de protección? Porque otra vez les repito, lo delicado de poner un archivo digital desnudo con posibilidad de consulta pública. En el caso de la producción audiovisual, tan sencillo como esto, a ver, un productor no tendría ningún problema, más que pues, el trámite y todo y el costo, de que si la ley le obligara a entregar 2 DVDs de su película o 2 Blu-rays o 2 USBs, lo que ustedes gusten, los entregue. Y los entregaría sin ningún problema. Pero si traen medidas tecnológicas de protección, como traen los DVDs, como traen los Blu-rays, que no podemos hacer copias, que existen incluso limitaciones por región, etcétera. El tema es, si me exiges que te entregue el archivo para que cualquiera lo pueda reproducir, compartir, etcétera, me estoy haciendo un harakiri y en lugar de dedicarme a producir películas, me dedico a otra actividad menos riesgosa, que de por sí es riesgosa. Sería lo que yo tendría que comentar al respecto. Solo puntualizar que precisamente en cuanto a las medidas tecnológicas de protección y en lo relativo a libros, efectivamente nos enfrentamos a esta circunstancia. Nosotros ya hacíamos el depósito legal de libros electrónicos con medidas tecnológicas de protección, desde luego sin preguntarle a las depositarias, ¿no? Que los entregábamos con contraseña y les decíamos desde luego cuál era la contraseña, ¿no? Ya lo hacíamos así porque no podíamos arriesgarnos a que se diseminara, que bueno, desde luego el riesgo está ahí porque les estamos entregando la contraseña, pero lo hacíamos de esa manera, ¿no? Y desde luego la realidad, reitero, en el sector audiovisual o con los productores audiovisuales, pues es diferente porque para empezar las cantidades de dinero invertidas son notoriamente distintas, ¿no? No cuesta lo mismo hacer un libro que producir una obra cinematográfica, por ejemplo. No hay punto de comparación, ¿no? Nosotros ya hacíamos eso. Fíjense que durante la pandemia, retomando este punto, durante la pandemia, lo que nosotros hicimos en la Dirección de Publicaciones para mitigar un poco el acceso a las obras fue solicitar a los titulares de derechos patrimoniales que nos permitieran poner las obras en acceso abierto para que fueran consultadas vía remota. Tuvo mucho éxito porque advertimos que las descargas, bueno, no fueron descargas, en realidad fueron flipbooks que solo pueden leerse en pantalla. Fue descomunal, fueron muchísimas las lecturas, ¿no? Funcionó, fue un experimento que funcionó y bueno, actualmente ya las bajamos, pero la verdad es que la experiencia fue bastante buena, ¿eh? Muchas gracias. Sí, comentar algo, si se puede. Sí. Gracias. Bueno, yo quisiera preguntarles algo más a los expositores y es la inquietud de que una ley que tiene tanta relación con el derecho de autor, como es la Ley General de Bibliotecas, se requiere tal vez algo como el artículo 5º de la misma señala respecto de
preverse una capacitación. Habla de que la función de la ley también es capacitar al personal que es responsable de este sistema, de este gran sistema, incluyendo a los depositarios, de capacitar, dice incluso en ciertas materias, en términos más o menos, dice relacionados con la consulta. Entonces aquí yo preveo como esa tal vez intención, ojalá que sea esa parte del legislador también de dejar como abierta la posibilidad y un reconocimiento de alguna manera de que este tipo de instituciones públicas o privadas requieren justamente de una capacitación en materia de derecho de autor. Porque hay momentos en los que parece que estamos en dos mundos distintos, y de hecho, bueno, lo estamos, ¿no? Pero interpretamos la función desde nuestras respectivas trincheras, cuando debería de hacerse una interpretación congruente, armónica, y que no está peleada una con la otra. Porque hay momentos en los que pensamos que son cuestiones incluso contrapuestas. Unos estamos pensando en que debe prevalecer la norma, la aplicación estricta de la norma sobre derecho de autor, mientras que alguien más dice es que esto debe flexibilizarse. Y más, efectivamente, con un fenómeno como el que acabamos de pasar como humanidad, donde pues no nos quedaba otro remedio más que o teníamos acceso a través de dispositivos o no teníamos acceso a información, ni a trabajo, ni a nada. Y entonces tal vez estos casos donde verdaderamente puedan justificar que se creen casos de excepción, pues bueno, pueda dar la pauta, pero no nosotros por default creer que ya lo tenemos. Y para eso se requiere nosotros mismos que nos dedicamos a esta materia, a veces llegamos a tener como alguna confusión, falta de claridad en algo, pues con mayor razón, alguien que no está inmerso en el mundo, que no aplica día a día la ley federal del derecho de autor de alguna u otra forma, interpreta, aplica, etcétera. Yo creo que debe ser algo complicado, ¿no? Yo lo confieso, cuando empecé a ver derecho de autor dije, bueno, esto es bastante complicado, y poco a poco va uno entendiendo las cosas y constantemente va uno reflexionando y le van a uno haciendo ruido las cosas y va uno pensando cosas distintas. Entonces sería muy sano. Yo quisiera conocer la opinión y sobre todo de ustedes que están directamente relacionados de alguna u otra manera con el mundo de las bibliotecas, de la edición, sobre esta posibilidad, si ustedes prevén esta posibilidad de capacitación para lograr esa sensibilización, porque creo que esa parte también, sensibilizar sobre el derecho de autor, porque de lo contrario, si estamos unos pensando en que se creen más excepciones, si es cierto, lo justifican ciertos fenómenos como el que acabamos de vivir, tal vez. Lo que nos dice Felipe fue muy interesante, que tuvieron una importante contacto con los titulares de derechos y que además tuvieron una buena respuesta. Eso sería muy bueno. Pero realmente crear muchas excepciones también es un riesgo, porque pues todo el mundo quiere excepciones y entonces caeríamos en el absurdo de que la excepción se convierta en la regla y entonces vamos a querer que la regla sea la excepción. Entonces eso también debemos de cuidar. Eso quisiera comentar y su opinión sobre esta capacitación. Gracias. Y yo trasladaría esto al campo del derecho administrativo. Recordemos que las depositarias son entes públicos, las tres son entes públicos. En consecuencia, quienes las administran son servidores públicos. Por lo tanto, todos los servidores públicos están obligados a respetar las leyes y a cumplirlas a cabalidad. De lo contrario, hay precisamente responsabilidades en las que incurren, ¿no? Debe haber capacitación, desde luego, pero cada ente público tiene un área jurídica que está obligada a conocer las disposiciones legales que aplica al ente público que están administrando, o al que están protegiendo. Entonces, de manera que sí, desde luego tiene que haber una capacitación, pero además tiene que haber asesoría jurídica a las bibliotecas. En el caso de la UNAM, la Nacional tiene pues está la oficina de la Abogacía General. En el caso de la Biblioteca de México está la Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. Y en el caso del Congreso de la Unión, seguro que tienen una Dirección General de Asuntos Jurídicos que pueden orientarlos. Eso de entrada debe ocurrir. Adicionalmente, seguro habrá un reglamento, como dice Eduardo, habrá un reglamento a la Ley General una vez reformada, que a su vez
puede derivar en un manual, podría ser en un manual consensuado entre las depositarias que establezca las particularidades de las entregas, lo que debe respetarse. Poco a poco irá seguramente regulándose, irá bajando la normativa de nivel y quedarán bien establecidas las obligaciones que tienen estos entes públicos. Aquí el tema que tenemos es, para quienes estamos en esta materia, algo muy común, que es la mitología en materia de propiedad intelectual, el desconocimiento, etcétera, que aplica en todos los campos, no solo en el campo de bibliotecas. Pero a ver, yo he escuchado personas de buena fe en el ámbito de las bibliotecas de que dicen, no, nosotros no violamos derechos de autor porque somos públicos, no somos una sociedad mercantil, sin fines de lucro. Entonces, ese es uno de los grandes mitos que luego me ha tocado verlo hasta en opiniones jurídicas de grandes despachos. No, sí puedes hacerlo porque no tienes un fin de lucro, ¿no? O la figura del agotamiento del derecho. Pues el agotamiento del derecho es una figura para el derecho de distribución, pero hay quien campechanamente la ve y dice, no, pues aplica para todos los derechos de autor. Entonces, tenemos mucho esta mitología. 5 compases no es plagio. O en marcas, le cambias una letra y ya no violé el derecho de marca, ¿no? Entonces, es un problema general, un reto general. Ahora, lo que dice la ley de bibliotecas, ¿por qué digo que es muy loable? Porque lo que busca es una profesionalización del servicio público de bibliotecas. A ver, aquí en la UNAM estamos en una situación privilegiada porque hay estudios de biblioteconomía, gente que se dedica a estudiar la materia, pero no sucede con las bibliotecas de los municipios, de muchos municipios, no sucede con muchas bibliotecas públicas de universidades, donde ahí la biblioteca puede ser a veces la esquinita de una oficina, y no una biblioteca con los servicios bibliotecarios, con la catalogación, con las bases de datos, con el presupuesto para preservación de los acervos que tienen. Entonces, a eso va enfocado la capacitación, que dentro de la capacitación, además de los temas propiamente de técnica bibliotecaria, podamos incluir el del respeto a la ley. Estoy totalmente a favor y creo que así debe interpretarse la ley en ese sentido. Entonces, ahora es interesante porque como bien mencionaba la maestra Arteaga, a ver, tenemos el tema de los límites. El problema de crear tantos límites y excepciones nos lleva a una situación contraproducente. Y retomando lo que decía Felipe en pandemia, y a ver, yo hablando desde mi trinchera como abogado, cuando estuvimos en la etapa más dura de la cuarentena, yo recuerdo que, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la UNAM y Oxford University Press abrieron sus acervos online para consulta durante todo ese tiempo. La editorial Tirant Lo Blanc, o sea, no necesitamos, por Rúa, exacto, no necesitamos generar una excepción en ley para que se generen muchas de estas flexibilidades por las que sean, por el contrario, una excepción rígida o una mala interpretación de la Ley General de Bibliotecas sí puede producir efectos funestos. Les voy a poner un ejemplo clarísimo para que quede asentado los efectos perjudiciales que podría generar una norma interpretada no como fue interpretada por la Suprema Corte. Hay una editorial en México que se llama El Manual Moderno. Es una editorial de medicina. Nosotros estudiamos Derecho, pero los que estudian medicina, la mayoría de los libros a los que tienen que estudiar son libros del extranjero, en Inglaterra, grandes, muy caros, etcétera. Y lo que ha hecho esta editorial desde años es, con profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Universidad de La Salle, del Politécnico, de la Universidad de Anáhuac, han creado doctrina y libros de texto de médicos mexicanos, de profesores mexicanos para alumnos mexicanos. Y esta editorial fue de las primeras que tuvo un sistema de licenciamiento de ebook con la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, ustedes como alumnos de la Facultad de Medicina, y es más, yo hice hasta el intento, te metías a la biblioteca virtual de la Facultad de Medicina y decías, quiero ingresar ese libro, El Manual Moderno. Tenías que poner tu número de cuenta y tu contraseña para poder acceder, y ahí estaba como alumno el libro online. Ahora, ¿cuáles son los ingresos que se generan para estos autores y para esta editorial? El licenciamiento a la UNAM, el licenciamiento a La Salle. Si de repente interpretamos la norma en el sentido de voy a entregar los archivos digitales de esos libros a las bibliotecas depositarias para que las bibliotecas depositarias los puedan subir gratuitamente online, pues ya
las universidades que tienen el licenciamiento, pues no les va a interesar pagar por algo que ya está gratis en línea. Y se cae el modelo de negocios. Eso es lo peligroso de lo que dice la maestra Artea, de generar tantas excepciones y limitaciones. Yo concuerdo, y así siempre lo he defendido, se requieren cambios a la ley y generar más flexibilidades, pero deben de estudiarse con cuidado, porque son permanentes, quedan en la ley y hasta que no haya reforma. Por eso es muy delicado estos temas y por eso involucran siempre cuestiones de constitucionalidad. No sé si, bueno, por ahí hay un último comentario del doctor Becerra o el doctor Pérez Miranda. No hay. Sí, el doctor Pérez Miranda. Del público también, si alguien gusta hacer una pregunta, pero por mientras le doy la palabra al doctor Pérez Miranda. Creo, Eduardo, que deberíamos hacer una reunión del seminario, no solo con el tema de derechos de autor, sino con el tema también de organismos vivos, en la parte de patente, estos cambios que se han dado en el agotamiento del derecho de propiedad intelectual, dicho en sentido amplio, es decir, tanto derechos de autor como en derechos de patentes, etcétera. Sobre todo con la gran ampliación que se ha hecho de todos estos derechos. Estoy pensando en los programas de cómputo, estoy pensando en la posibilidad de patentar un recurso genético aislado, o sea, trasladado de un cuerpo a una bacteria y ya por el solo hecho de ese traslado y aislarlo ya se lo puede patentar. Y, digamos, los problemas que generan en un sentido y en otro, ¿no? Por ejemplo, si yo patento una célula humana, de acuerdo a los derechos de patente, dado que la actual legislación de patente no hace las aclaraciones correspondientes, el titular de esa patente tendría derecho a prohibirme a mí que utilice esa célula, lo cual, por supuesto, o ese fragmento de gene o ese gene, lo cual sería un disparate. Pero sí, digamos, en vegetales, en animales, en recursos genéticos, etcétera, el tema del no agotamiento, ¿no? Y también se da en derecho de autor y por ampliación a los otros derechos. Así como una distinción posible entre los efectos de los derechos de autor para los autores nobles y para los autores consagrados. Pero creo que ese sería un tema de otra reunión, pero sí me agradaría que los actuales participantes, poder platicar luego con los actuales participantes para tratar ese tema de la naturaleza jurídica, por ejemplo, de las licencias, ¿no? Si es un contrato típico, ¿por qué se venden los libros y no se hace una cesión plena de derechos en los e-books, sino que lo que se hace es una licencia? Pero una licencia, no una cesión plena de derechos, sino una cesión parcial de derechos, y limitada. Y lo mismo con los programas de cómputo. Esos temas que yo no los he visto tratado mucho, que sé que ustedes los conocen en profundidad y que a mí me preocupan fundamentalmente desde el punto de vista de la propiedad industrial, pero también desde el punto de vista de los derechos de autor. Gracias. Bueno, y las posibilidades que el esquema freemium trae al respecto también, ¿no? Sí, doctor Becerra. Bueno, nada más una reacción que me cuesta trabajo decirlo, pero en esto de la cuestión de la consulta, que no se consultaron a las entidades adecuadas, y que en consecuencia, bueno, en principio, no sé dónde existe esa obligación de consultar a las cámaras, pero en principio las reglas del juego en materia de democracia es que debe de ser el poder legislativo el que dé una solución y tenemos reglas del juego dentro del legislativo para que hagan consultas, pero en términos generales, no solamente a las cámaras. Pero eso me lleva también a otra observación. Yo creo, Eduardo, que, bueno, mejor dicho, Felipe, que
indudablemente el legislativo debe de tener abogados, pero nuestra experiencia y lo que hemos visto es que definitivamente en materia de propiedad intelectual no están legislando correctamente y no es el objeto de esta, bueno, este es un ejemplo simplemente de una ley que dio motivo a echar a andar toda una maquinaria judicial que es parte también del sistema, pero con una buena legislación no se hubiera podido llegar a eso. Y tenemos otros ejemplos. Creo que uno de los grandes problemas es el legislativo, ¿no? Una falta de profesionalización y de conocimiento en materia de propiedad intelectual. Sé que el sistema incluiría tener asesores, pero a mí me parece que no hay así. No hay suficientes asesores desde la adopción de los tratados internacionales. Ahí hemos visto el Senado, por ejemplo, ha cometido errores, pero garrafales en materia de propiedad intelectual. Yo empezaría más que en darle la voz a las cámaras, que puede ser dentro del sistema, a insistir en que el legislativo se profesionalice más en estas materias o haga consultas a los académicos, a la gente como ustedes expertos, antes de que emitan leyes o que aprueben tratados internacionales que pueden violar la Constitución. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese comentario del doctor Becerra, que a lo mejor al legislador le hace falta estudiar más y consultar a expertos. Y agrego ahorita aquí una de las preguntas del público que nos refieren si consideran si debería haber también un tribunal especializado en estas materias, ¿no? O sea, más allá de los que ya existen, me imagino, para estos casos especializados. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con el doctor Becerra. Se requiere una mayor profesionalización, que sí la hay. Dentro de las secretarias técnicas de las cámaras, hay personas competentes, los propios diputados y senadores tienen presupuestos para asesores, etcétera. Sí los hay, pero a veces no es suficiente. Y a veces los temas que se tocan son muy delicados. Y a veces, aunque se tiene el conocimiento, no se tiene la voluntad política. El ejemplo clarísimo que se discutió en la sesión pasada fue la implementación del Tratado de Marrakech. Primero reformamos la Ley Federal del Derecho de Autor, incluimos la excepción y ya después ratificamos el tratado. ¿Y qué nos queda? Un texto legislativo que no está acorde con el texto del tratado y que al día de hoy sigue sin estar acorde con el texto del tratado. Sigue teniendo muchos problemas y no utilizando todas las flexibilidades y bondades que tiene el Tratado de Marrakech para el acceso a la cultura de las personas con discapacidad. Entonces, a veces es lo de, bueno, constitucional uno, ¿no? Primero ratifica el Senado, luego entra el vigor el tratado y luego ya después lo bajamos a la ley. Pero eso evidentemente son cosas que pasan. Ahora, un tribunal especializado. Yo como litigante me he topado y hay días que me llegan sentencias que digo, hijo, sí necesitamos un tribunal especializado. No puede ser que me digan esto. Y hay otros días que digo, pues no es necesario. Ahora, ¿cuál es la tendencia en la mayoría de los países del mundo? No tener tribunales especializados. Hay caso de Perú, hay caso Alemania, hay algunos, pero en los temas más delicados como los que nos atañen ahora, no se resuelven en tribunales especializados, se resuelven en tribunales constitucionales, en cortes de derechos humanos, donde tienen que saber de esto. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando uno ve cómo resuelve un tribunal constitucional un tema de derechos de autor, los magistrados, los ministros se asesoran, leen en la mayoría de los casos. Y este es un caso muy evidente de la narrativa que veíamos que nos hacía Felipe hace rato de lo que resuelven algunos juzgados. Los juzgados nos resolvían unas cosas tremendas y ya en colegiados y en Suprema Corte se regresaba a lo que es la normalidad en la materia. Una propuesta que siempre ha estado por ahí es, en lugar de generar tribunales especializados en la materia, que además presupuestalmente a veces no se justifica, etcétera, sí, por ejemplo, darles capacitación y darles una competencia limitada
a ciertos juzgados. Por ejemplo, se ha dicho, a ver, hay jueces de distrito en materia civil en la Ciudad de México, creo que ahorita estamos en 16, 17 jueces de distrito en materia civil que conocen asuntos de derechos de autor. Pues bueno, que los asuntos de derechos de autor se turnen solo a 3 o 4 de ellos y que no conozcan solo propiedad intelectual, que conozcan lo demás que les toca, derecho de réplica, ordinarios civiles, pero los asuntos de materias especializadas, concentrémoslos en ellos, como ha sucedido en temas de telecomunicaciones, como ha sucedido en temas de competencia económica, etcétera, y que también es un poco la experiencia que tenemos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ahí sí se creó una sala especializada, pero aunque tengamos sala especializada, sus resoluciones terminan en un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa genérico que igual y resuelve una clausura o una nulidad de patentes. Entonces, por ahí, una propuesta, por ejemplo, que tiene el doctor Horacio Rangel es crear la figura del Special Counsel, que cada tribunal tenga un asesor interno en materia de propiedad intelectual, de tal forma que cada tribunal pueda consultarlo y que sea alguien que trabaje para el tribunal, que sea totalmente independiente, que forme parte del Poder Judicial, para que no haya cuestión de, es que le consulté a un académico, pero pues el académico a lo mejor puede tener esta postura, o le consulté a un abogado particular. No, alguien del Poder Judicial con una independencia garantizada por ley pudiera ser otra solución. Pues muy brevemente, efectivamente yo tampoco estoy de acuerdo con un tribunal especial, pero sí con la profesionalización de los secretarios. Claro que profesionalizar a todos es una cosa absurda, ¿no? No vale la pena. El que se concentre en determinados órganos jurisdiccionales, la atención de asuntos de propiedad intelectual es una excelente idea, pero siento que el asunto derivaría en lentitud, ¿no? Si queremos buenos fallos, necesitamos buenos secretarios de estudio y cuenta, buenos secretarios de acuerdo, necesitamos alguien que conduzca el proceso adecuadamente, y eso repercute necesariamente en los secretarios, en la capacitación que tengan ellos, no solamente en esta materia, sino que dominen todo el orden constitucional que tienen que manejar. Esto es materia federal generalmente, ¿no? Generalmente, entonces, yo voto más por un poder judicial más profesional. Sé que es muy complicado, pero tampoco, o sea, la CEPI, por ejemplo, como dice Eduardo, eventualmente es revisada por los tribunales colegiados de circuito, que son los órganos que tienen a los secretarios de estudio y cuenta que deben conocer a fondo estas materias, ¿no? Entonces, la profesionalización es lo mejor, es lo ideal, y deberíamos conducirnos hacia allá, ¿no? Eso. Bueno, ya la última pregunta que quedaba en el público era sobre el Centro Mexicano para la Protección de Derechos de Autor y otras organizaciones privadas y un poco como cuál es su impacto, si es que la conocen, en materia jurídica, o sea, el impacto de este tipo de organizaciones privadas. A ver, bueno, el CEMPRO es una sociedad de gestión colectiva que agremia tanto escritores como editoriales de libros, pero su función es limitada. Está principalmente enfocada a derechos reprográficos, a dar licencias de reprografía, principalmente a centros de copiado, universidades, etcétera. Entonces, sí tienen cierta capacidad, pero en los derechos que se dejan a gestión colectiva. Normalmente, como en el ejemplo que les mencionabas, el licenciamiento directo de las obras, normalmente en sector editorial lo hacen las editoriales. Solo reprografía y cosas que no pueden controlar con licenciamiento directo quedan en el CEMPRO. Y adicionalmente a eso, pues hay otras sociedades de gestión colectiva que operan en cada materia y depende según sus tipos de derechos, ¿no? En materia musical está la Sociedad de Autores y Compositores de México, la Somexfon, etcétera, pero cada uno ejerce derechos diferentes y con un alcance diferente. Entonces, desde luego ayudan. Es más, en gestión colectiva de muchos derechos se ha planteado a veces la idea de una ventanilla única para por ahí canalizar todas las inquietudes, etcétera, y son de las cosas que están sobre la mesa, porque la verdad, sí, las sociedades de gestión colectiva, cuando son bien manejadas, ayudan a esta facilitación de acceso a la cultura y de licenciamiento.
Pues ya para no pasarnos del tiempo, les agradecemos a Felipe Santarrita y a Eduardo de la Parra por su contribución y por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros y con nuestro público. Y pues no nos queda más que desearles un feliz fin de año a todo nuestro auditorio y nos vemos el próximo semestre en las sesiones de este seminario permanente. A nombre del doctor Rafael Pérez Miranda, que por ahí estuvo por el Zoom, la maestra Carmen Arteaga, el doctor Manuel Becerra, no sé si tengan unas últimas palabras y nos despedimos.